¿Entendés? Los que Ay, pudieron espera participar. que me había olvidado de prender de iniciar la cámara, por eso no pude escucharte bien. Ahí vuelvo. Lo voy a hacer otra explicación. Ahí lo ven, ¿no? Sí, es como si yo llamo a personas a un salón y digo, bueno, las personas que tengan esta edad pasen, que sean femeninas, que estén embarazadas y que acepten participar. Están todas en el salón. Entonces, de ese salón, ¿a quién voy a excluir? A aquellas personas que estén realizando dietas especiales por alguna patología, porque van a tener una dieta distinta que las demás. ¿Sí? Pero en ese salón no hay otra gente que yo pueda excluir. Ahora entiendo. Yo pensé que era toda, claro, está bien, está bien. Sí. Ahí me quedó más claro. En el ejemplo que daba Jessica, ya había dicho que eran de 5 años. Entonces, claro, eso es lo que me corrigieron, claro. Porque ya lo dijiste, lo de 5. Sí. Así que bueno. Gracias. Sí, bueno. Y sí podés excluir, como dijo la profe, si esos niños de 5 tienen alguna patología. ¿Cierto? Y algo que va a modificar lo que están viviendo, ¿no? Las variables. O alguna dieta especial. Ahora sí, vamos a pasar a las variables. Sí, pero primero vamos a ver dónde estamos ubicados, ¿no? Estamos en la etapa 2, ¿sí? Donde está la flechita, y ya después lo que continúa es el año que viene o el año que cursan, ¿no? Que va a ser ya trabajar de nuevo sobre todo y relevar los datos. ¿Sí? Ahora sí pasamos a las variables. Pero bueno, antes de pasar, quisiera saber qué entendieron ustedes de qué es operacionalizar. ¿Sí entendieron? O lo que hayan entendido lo que leyeron, ¿no? Profe, es cuando hacemos el cuadro ese de las variables y las dimensiones, que tenemos que ir dividiéndolo así, Sí, en las variables. Sí, operacionalizar sí, tiene que ver con eso, pero... O sea, que tenemos que elegir una variable, después definirla, y después las dimensiones. Si tuvieran dimensiones, no todas las variables tienen dimensiones. Claro, por ejemplo, sexo, edad, esas no tienen dimensiones. No, esas no. Esas no. Sí. ¿Alguien más quiere decir qué entendió de las variables? De operacionalizar. Si no, seguimos. Bueno, hay varios conceptos. O sea, es un solo concepto, pero varias formas de decirlo, ¿no? Por un lado, operacionalizar consiste en determinar el método a través del cual las variables van a ser medidas. O también podemos decir que son los procedimientos y actividades, o sea, que se van a realizar para medir la variable. O también definir las operaciones que permiten medir el concepto. O los indicadores observables por medio de los cuales se va a manifestar ese concepto. Estas tres me parece como la más clara, es decir, conjunto de procedimientos, ¿sí? Y actividades que voy a realizar para medir la variable. ¿Sí? ¿Cómo voy a medir? ¿Sí? ¿Cómo voy a medir la variable edad? Le voy a preguntar, voy a mirar el DNI, ¿qué procedimiento voy a hacer? ¿Sí? Seguimos. Pero bueno, vamos a aclarar qué son las variables, ustedes ya lo saben, ¿sí? Porque lo habrán visto en otras materias. ¿Sí? Podemos decir que son propiedades. ¿Hay alguien un micrófono abierto por ahí? Ay, perdón. Sí. Son propiedades o características de las unidades de análisis, que van a ser
lo que vamos a analizar nosotros, ¿no? Que pueden ser personas o pueden ser menúes, por ejemplo, las unidades de análisis. ¿Sí? Y son características las variables de esas unidades de análisis. Por ejemplo, edad, sexo, género, nacionalidad, nivel de conocimientos, nivel educativo, rendimiento académico, el estado nutricional, el nivel de pobreza y otras más. ¿Sí? Estas son variables. ¿Y cuál es el procedimiento que vamos a hacer? Hay 5 pasos, ¿sí? Pueden ser 4 porque la variable, como dijimos, puede que no tenga dimensiones. ¿Sí? Por ejemplo, defino las variables brevemente, ¿eh? Se define brevemente, porque la definición más amplia está en el marco teórico. ¿Sí? O sea, todas las variables que voy a medir tienen que ser trabajadas en el marco teórico. ¿Sí? De forma más amplia. Entonces, defino las variables que se desprenden de los objetivos específicos. ¿Sí? Cada objetivo específico puede tener mínimo una variable. Puede tener más. ¿Sí? Lo ideal es que no tenga más de 2. O sea, que sean objetivos no tan largos. ¿Sí? Definir qué valores puede tomar esa variable. ¿Sí? ¿Cuáles son las opciones, ¿no? Si digo género, puede ser femenino, masculino, otro. ¿Sí? Esos son los valores. Si tuviera subvariables o dimensiones, las defino también. Si no, no digo nada. Definir los indicadores y los valores posibles de esos indicadores. A esto a veces no está tan claro, ¿no? ¿Qué me indica a mí el valor de la variable? ¿Sí? Directamente a veces me lo indica la pregunta nomás. ¿Sí? A veces tengo que observar algo. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Y después indicar cómo será el procedimiento para obtener ese indicador. Vamos a un ejemplo. Profesora, una consulta le hago. ¿Los que hacemos revisión bibliográfica también tenemos que definir las variables? No, No, ¿no? Ah, me no, parecía. no. Los que tienen revisión, yo les he dado alguna tarea para que vayan haciendo que tiene que ver con ya hacer una búsqueda. ¿Sí? Para adelantar el trabajo porque no tienen que hacer esta parte. Bueno, para la variable pobreza la defino, ¿sí? Muy brevemente. Sería bueno saber por quién. Ay, perdón. Sí. Sí, no sé si se abrió el micrófono, me querían preguntar algo. Sí, perdón, que me llamaron justo del teléfono. Bueno. No, quería preguntarle, o sea, esa tarea, ¿dónde nos la da? ¿La No, manda yo por el foro? por mail se los mandé, o si no se los mandé, No, a mí no me llegó. bueno, me mandás un Después le mail. escribo. Me Sí, después le escribiste. escribo así la hago. Gracias. Sí. Bueno, entonces, pobreza. La defino brevemente que es pobreza y aclaro el método, si es línea de pobreza o indigencia, ¿no? Después defino los valores, ¿sí? Y los valores van a depender de lo que se estudia. Los valores tienen que ser excluyentes entre sí y conjuntamente exhaustivos. Esto quiere decir que no tienen que superponerse ni faltar ningún estado. Entonces, para la variable pobreza, bueno, es sencillo, es pobre, no pobre. ¿Sí? Esos son los dos valores que puede tomar. Y acá aparecen las dimensiones y el indicador, y en este caso no tiene dimensiones, ¿no? Y acá es muy importante saber la validez y la confiabilidad de ese indicador, ¿no? Entonces, la validez tiene que ver con el qué, ¿sí? Y la confiabilidad con el cómo. Por ejemplo, para la variable pobreza, el qué son los ingresos monetarios mensuales, ¿sí?
Y confiabilidad tiene que ver con el cómo a través de una encuesta al jefe de familia, por ejemplo, ¿no? Y la confiabilidad no es la misma si fuera consultado a un hijo o hija o otro familiar, ¿no? Entonces, eso también es importante. Y bueno, y para cada valor de la variable hay un valor del indicador. ¿Sí? Este es el famoso cuadrito que está en la unidad 4. Entonces, el indicador es ingreso. El valor del indicador, si yo digo 72.999 o menor, pobre, ¿sí? Acá está la variable pobreza, 73.000 o más, no pobre, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Siempre va a haber un valor del indicador y un valor de la variable. Otro ejemplo, estado nutricional, que muchos tienen esta variable, ¿sí? Entonces, no confundir con el IMC, que el IMC es el indicador del estado nutricional. Sí, que ahora vamos a ver eso también. Entonces, representa el estado nutricional, una breve definición, ¿sí? Según parámetros antropométricos. Valores de la variable, ¿sí? Bajo peso, normopeso, exceso de peso, ¿no? Lo agrupé. Y el valor del indicador va a ser IMC menor de 18,5, IMC 18,5, 24,9, ¿sí? O sea, para cada valor de esta variable va a haber un valor del indicador. ¿Sí? Muy aclaro que es el IMC también. En este caso lo aclaro. ¿Y qué serían el peso y la talla? Subindicadores porque derivan del IMC. ¿Sí? No tengo que definirlo, solamente los nombro, ¿no? Porque después voy a decir cómo voy a medir el peso, cómo voy a medir la talla. No los defino, pero los nombro y digo el procedimiento, ¿no? Si lo voy a preguntar en la encuesta o los voy a pesar y medir yo, ¿sí? Y con qué balanza, ¿sí? Con qué instrumento, ¿sí? ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe, Sí, y sí. una pregunta, ¿todas esas definiciones tienen que estar en el marco teórico? Las definiciones sí tienen que estar de forma más amplia en el marco teórico. ¿Sí? Y acá se las nombra brevemente, ¿sí? Y cómo lo tienen que poner, digamos, en el trabajo práctico, ¿sí? Pueden poner un cuadro, pueden poner de forma de texto, ¿sí? No hace falta poner el cuadro. Porque a veces el cuadro confunde porque quieren poner dimensiones y a veces no tiene la variable, no se confunden. Entonces, siempre es mejor definir la variable, buscar los valores, buscar los indicadores, ¿sí? Como lo más general. Y si no, armar el cuadro, poner la variable, las dimensiones en este caso no tiene, los valores y el valor del indicador. Y los procedimientos, hay una parte, ¿sí? De los subtítulos que se llama procedimientos para la recolección de información, y ahí van a contar cómo van a ser todos los procedimientos de la encuesta. ¿Sí? Todo junto ahí. Bueno, ahora sí, a ver cuántos son, 27. Copien esto como para poder hacer el ejercicio, porque después yo no les puedo pegar esto en un mensaje. Así que cópienlo para hacer el ejercicio y después los divido en grupos. Y los objetivos, estos dos objetivos, tienen que decir, contestar esto, ¿no? ¿Cuál es la variable? ¿Qué valores puede tomar esa variable? ¿Cuál es el indicador? ¿Y cómo lo relevo? ¿O cuál es el procedimiento?
que copien y me avisan cuando están. Vamos a compartir de nuevo. Entonces dijimos valorar la ingesta de hierro diaria en adultos. ¿Cuál es la variable? De hierro. La ingesta de hierro. Ingesta de hierro, sí. ¿Qué valores puede tomar esa variable? Y nosotros Bajo, pusimos, adecuado y elevado. nosotros pusimos menor a 18 miligramos en mujeres o mayor, y menor a 8 en hombres adultos o mayor. No, Bueno, ahí, no sé si está bien poner menor a tanto a la recomendación o mayor, o deberíamos haber puesto algo más general. yo resolví de forma más general, pero está bien igual lo que hicieron. Sí, ponerlo por sexo. Sí. ¿Y el indicador cuál sería entonces? Y en este caso Una serían los pregunta. miligramos. Claro, sí, los miligramos de hierro, sí. Le hago una pregunta, profe, ¿puede ser? Sí, En el caso de que, en mi caso, nuestro trabajo es valorar la ingesta de probióticos, ¿cómo puedo poner el valor, digamos, si no hay una recomendación exacta? ¿Cómo lo puedo hacer? y a lo mejor hay alguna recomendación, había que buscar. Ah, Habría que buscar si hay una ingesta recomendada. bueno, profe. Sí. Y el procedimiento para relevar en la ingesta de hierro, ¿cuál sería? ¿Cuál podría ser? Análisis de laboratorio. Ingesta de hierro. Cuestionario Nosotros pusimos sobre la entrevistas. alimentación. Anamnesis. Una entrevista. Claro, sí, es ingesta, no. La ingesta, no nos dimos Ingesta, cuenta, sí, claro. sí, sí, Nosotros sí. pensamos en el laboratorio para ver Claro, cuánto. sí, bueno, sí, sí. Se suelen confundir con El eso. indicador habíamos pensado que era la recomendación, o sea, como que ahí. Bueno, vamos con la resolución. ¿Sí? Entonces lo que acabamos de decir, la ingesta de hierro diaria es la variable, adecuada e inadecuada, ¿sí? El indicador de los miligramos de hierro consumidos, y yo puse en adultos mayores de 51 años, mayor a 8 miligramos de hierro, adecuado, menor, inadecuado. Y mediante recordatorio de 24 horas. ¿Sí? Cuando se van a relevar Habíamos pensado nutrientes, se recomienda el recordatorio, más que nada. Habíamos pensado en tres en vez de dos, que sería baja, adecuada o alta, o elevada, porque como el consumo de elevado tiene otra problemática diferente a la de la ingesta baja. Claro, depende de qué estoy estudiando, ¿no? O sea, cuáles son los objetivos de la investigación, ¿no? Si yo quiero ver también si hay un exceso o no. Y eso va a depender de lo que quiero ver en la investigación. ¿Sí? Bien, y bueno, para el nivel socioeconómico, sí, vamos. Bueno, este es el cuadrito de la ingesta de hierro, ¿sí? Es de OMS. Conviene poner siempre de dónde uno sacó la referencia, ¿no? De qué es adecuado, qué no es adecuado, qué es alto, ¿sí? Porque eso también va a estar en el marco teórico. Y nivel socioeconómico. Bueno, acá vamos a hacer como un paréntesis, ¿sí? Porque uno puede definirlo como, por ahí,
bajo, medio, alto, ¿no? Por ejemplo, los valores. Y podría usar como indicador los ingresos monetarios. Pero es un indicador sensible los ingresos monetarios, ¿no? Preguntar cuánto es el ingreso familiar, no es fácil, que no le gusta a la gente contestar esto. Entonces uno podría preguntar el porcentaje del ingreso destinado a los alimentos, porque según CESNI, cuando las personas le dedican o sea, mayor a 60% de los ingresos, son muy pobres, por ejemplo. Hay un parámetro acá. ¿Sí? Y yo he buscado, ¿sí? En Argentina el gasto en alimentos promedio es de 22,7 para tener una referencia. En el NEA es del 30,3% y en el zona sur 20,6%. ¿Sí? Hay una diferencia por región. ¿Sí? Pero igual vamos a seguir con la siguiente. Tenemos también el nivel educativo y el porcentaje en alimentos como un aproximativo, un indicador aproximativo, o se llama proxy también. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo preguntar, para no preguntar ingreso, si gasta más de un cuarto del ingreso, gasta un cuarto del ingreso o menos de un cuarto del ingreso. ¿Sí? Porque el INDEC lo que ve es que, bueno, según el nivel educativo, lo que va a gastar en alimentos del ingreso, ¿no? A medida que sube el nivel educativo, va a gastar menos en alimentos. Entonces yo podría preguntar también directamente esto, ¿no? ¿Cuánto del ingreso va a gastar? Pero lo que pasa acá es que mucha gente no tiene mucha idea de cuánto está gastando, ¿no? ¿Cuánto del ingreso? No sé si les pregunto a ustedes en este momento, ¿saben cuánto del ingreso están gastando en alimentos? No tengo idea. No, ni idea. Muchísimo idea. seguro, pero ni Un idea. montón. Muchísimo. Entonces, lo que se va a preguntar como un indicador indirecto, digamos, directamente es los años de escolaridad. ¿Sí? Porque se sabe que hay una correlación entre los años de escolaridad y el porcentaje del ingreso destinado a alimentos. ¿Sí? Entonces, esto que queríamos preguntar como nivel socioeconómico va a terminar siendo nivel educativo, al final, porque de esa manera yo voy a inferir cómo es el nivel socioeconómico. ¿Sí? Pero lo voy a justificar en mi marco teórico con esto que estoy hablando yo, ¿no? Cómo hay una correlación entre este nivel educativo y el porcentaje destinado a los alimentos. Como ven, uno tiene que justificar de dónde saca esos valores, ¿sí? Tanto sea adecuado, inadecuado, alto, medio, bajo, ¿sí? Hay que justificar con bibliografía. ¿Se entiende? ¿Se entendió el ejemplo? Porque Sí, sí. Una variable muy estudiada, ¿no? Porque varía mucho la alimentación con el nivel socioeconómico, ¿no? Los hábitos. Bueno, seguimos, lo voy a... Ahí. Profe, estas diapositivas las va a subir después, Sí, ¿no? sí, por supuesto. Sí. Buenísimo. Bueno, ahora pasamos ya al instrumento para medir las variables, ¿sí? Tiene que ser confiable y válido, o sea que mida la variable que pretende medir, ¿sí? No otra cosa. Y lo que pueden hacer es ya usar un instrumento que esté hecho, ¿sí? Por ejemplo, la encuesta nacional de factores de riesgo, no hace falta que usen toda la encuesta, sino por ahí la parte de actividad física o la parte de cómo preguntan la alimentación, ¿sí? Es una opción. Y bueno, poner la referencia, obviamente, ¿no? O construir un nuevo instrumento propio, ¿sí? Propio para la investigación.
Y algunos instrumentos pueden ser el cuestionario mediante encuesta presencial o online, o la entrevista presencial o online. El cuestionario tiene como objetivo traducir las variables en preguntas concretas, ¿sí? Recuerda que las variables vienen de los objetivos específicos. ¿Sí? Entonces, de esta manera voy a medir qué pasa con mis objetivos específicos. Y los cuestionarios pueden ser autoadministrados o administrados por terceros. Autoadministrados quiere decir que la persona lo completa por sí mismo. Pero las personas necesitan tener un nivel educativo básico, ¿sí? Para poder completarlo. Si no, no van a poder. Y lo que se usa de forma más general es administrados por terceros. O sea, ustedes van a preguntar. Van a llevar la encuesta. Puede ser impresa online, online no, porque online es otro administrado, impresa, ¿sí? Y la pueden realizar en personas que tengan bajo nivel de instrucción, ¿sí? O incluso analfabetas. Ustedes van guiando las preguntas. Pueden hacer 3 tipos de preguntas: abiertas, cerradas, o semicerradas, o semiabiertas, que es lo mismo. Abiertas permite mayor libertad, pero el análisis estadístico es más complejo, ¿no? Porque después, si tengo 100 encuestas, puedo tener 100 respuestas diferentes. ¿Sí? Cerradas se usa en general, facilita la elaboración y el análisis, ¿sí? Cuando yo doy opciones, ¿sí? A, B, C, D. O también puedo dejar un otros y las convierto en semicerradas o semiabiertas. ¿Sí? Pregunto A, B, C, otros cuáles, ¿sí? No conviene hacer demasiadas tampoco de estas, ¿sí? En un cuestionario 3 o 4 pueden estar, ¿sí? Un otro. Y abiertas, más de una no se recomienda, ¿sí? Porque son difíciles de tabular. ¿Cómo debe ser el diseño del cuestionario? Las preguntas iniciales deben ser interesantes, así que la gente se engancha, digamos, y agradables. Si hay alguna pregunta delicada, ¿no? Por ejemplo, delicada puede ser consumo de alcohol, si yo estoy relevando ese dato. Sí, debe hacerse ya cuando el entrevistado ya haya contestado varias preguntas. ¿Sí? Bueno, delicadas, difíciles, a veces es difícil diferenciar, ¿no? Pero dependiendo de eso, se van a poner en el medio o al final del cuestionario. ¿Sí? ¿Cómo debe ser el diseño? Cómodo, atractivo si es en papel, ¿no? Si es en papel también que sea de buena calidad, letra clara, obviamente si es presencial, ¿no? Hay que identificar el cuestionario con un código o un número, ¿no? Encuesta número 1, encuesta número 2. Las preguntas tienen que estar numeradas, ¿sí? Y de lo general a lo específico. No mezclarnos, si pregunta alimentación, después paso a educación física, ¿sí? No mezclar las preguntas. El lenguaje tiene que ser sencillo y adecuado a la persona. No usar palabras abstractas, amigos y técnicas, ¿sí? Adaptar a la población objetivo, ¿sí? O sea, cuando definen las variables pueden usar lenguaje técnico, pero ya la encuesta tiene que usar un lenguaje más común, ¿no? Y debe haber espacio entre preguntas. O sea, para que quede más ordenado también. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Sí, sí. Sí, profe. Bueno, entrevista. No hacemos muchas entrevistas
más que nada lo traje para que sepan que se hace mucho en ciencias sociales o en estudios cualitativos, ¿no? Que no se hacen, ¿no? No confundan una variable cualitativa con un estudio cualitativo. ¿Sí? Que los cualitativos se usan en ciencias sociales, ¿sí? Que tienen que ver con la búsqueda de sentido, es otra cosa, ¿sí? Y en general se usa entrevista donde la persona graba la entrevista, después la escucha y bueno, va sacando los principales conceptos, ¿sí? Esto ya sería para ejecución, ¿no? Que debe hacerse una prueba piloto, ¿sí? Por lo menos de 10 a 15 encuestas, ¿sí? Para ver cómo funciona la encuesta, ¿sí? La prueba piloto es una prueba, ¿sí? De la encuesta. Y en base a eso, pueden ajustarla o no, acortarla, mejorarla. ¿Sí? Esto se recomienda hacerlo ya antes del inicio o sea, de ponerla, de relevar los datos, ¿no? O ponerla online si es online. Bueno, acá hay algunos ejemplos de cuestionarios, este es de la ENIC, 2005, ¿sí? Está toda numerada y codificada en este caso. Esta es la parte de hábitos alimentarios, uso de aceite de grasa y sal en el hogar, ¿sí? Acá lo que le quiero mostrar es un pase, acá en el 5-6. ¿No? Cuando pregunta algún integrante del hogar, le agrega sal en la mesa a las comidas servidas. No, si dice que no, pasa a 6, o sea, a la otra hoja. Y si dice sí, le pregunta qué tipo de sal agrega. ¿Sí? Este es un pase y tienen que ponerlo siempre si es necesario, ¿no? Bueno, la actividad física en 2005 la dejaron abierta, ahora ya en la última no sé cómo está hecha, pero en 2005 era abierta, ¿sí? La actividad de deporte, frecuencia, duración. Muy difícil habrá sido de tabular esto. Y después se preguntó de preguntar todo eso, se preguntó el consumo de alcohol, ¿no? Por ejemplo. Errores típicos en un cuestionario son no realizar estos pases que mostré, ¿sí? Y otro que es muy frecuente, que hacen preguntas que no se desprenden de las variables, por lo tanto no se desprenden de los objetivos, ¿sí? Es un error muy común, o sea, no tienen que poner preguntas nuevas, sino lo que se desprenden de las variables. Bueno, este es un ejemplo, me salté me parece, sí, acá. El otro es un ejemplo de esta encuesta online, ¿no? Porque muchos van a hacer online porque lo online con la pandemia llegó y no se va a ir porque es muy cómodo hacer encuestas online y se pueden conseguir muchas encuestas y la gente en general es de contestar, ¿no? Entonces, pero hay que tener estas consideraciones, ¿no? Aclarar que es una encuesta online, que es de carácter anónimo y voluntario, que se los invita a participar, que es un trabajo final y no usar la palabra investigación, sino trabajo final, detallando el objetivo general. A quién está dirigido, a qué población, cuánto le va a llevar a la persona y que tiene la opción de participar o no. ¿Sí? El tiempo es importante, o sea, en la prueba piloto van a saber qué tiempo lleva, ¿no? Si son 5, 10, 15 minutos. Así la persona decide si lo hace en ese momento o lo hace después. Así no deja por la mitad la encuesta. ¿Sí? Y no se va a mencionar en las encuestas online a la universidad porque es responsabilidad de los autores, ¿no? Se decidió eso en la dirección. Y acá sí viene el ejemplo, ¿sí? Encuesta de conocimiento sobre nutrición en mujeres embarazadas.
Siempre conviene hacer en personas de mayores de 18 años para evitar problemas, ¿no? Siempre mayores de 18 años. Bueno, en este caso era para mujeres embarazadas. No estás embarazada y residís en la provincia de Buenos Aires, porque se dice en la provincia de Buenos Aires. Te invitamos a participar en una encuesta online de carácter anónimo y voluntario. Los datos se van a utilizar para la realización de un trabajo final, que está el objetivo, y la encuesta tendrá una duración aproximada de 15 minutos. Y cuando hagan el formulario, ponen la opción de acepto y no acepto. Si no acepto, el fin de la encuesta. Si lo lleva al fin de la encuesta. ¿Sí? ¿Ese sería de consentimiento informado para el modelo online? Para el modelo online, sí, es como un apartado informativo, ¿sí? Reemplaza el consentimiento, porque los consentimientos van a ser aquellos que lo van a hacer presencial. Y tiene otro formato que está el modelo en la unidad 4, al final de la unidad 4. Está el modelo y tienen que adaptarlo al trabajo de ustedes. Profe, si lo hacemos online, lo hacemos de esta forma, entonces. Exacto, sí. Sí, sí. Profe, y si lo hacemos con niños, podemos poner si sos mayor de 18 y sos padre, madre o tutor. En realidad, si es O para hay- niños, está destinado a los padres. Por eso, se puede poner padre, madre o tutor. Y yo pondría las dos cosas. Si sos mayor de 18 años y sos padre de niños, ¿sí? Porque puede haber menores también. ¿Sí? Claro, padres de niños de tal edad, que es el rango Sí, que y tenés- utilizamos, y de la tenés- provincia de donde Claro, seas. Perfecto. Gracias. Profe, una pregunta más. ¿Se considera algún tipo de promedio de cantidad de preguntas, un mínimo que tiene que considerar la encuesta? Bueno, yo estuve corrigiendo que no deben sobrepasarse de los 5 objetivos específicos, ¿no? Ok. Y eso va a determinar cuántas variables van a tener. Y eso va a determinar a su vez cuántas preguntas van a tener. Entonces, si van cumpliendo todo eso, no van a tener un cuestionario tan largo, ¿no? Perfecto, gracias. No. Bueno, vamos a ir cerrando y decir, para la entrega 4, algunos puntos. Tienen que agregar 5 referencias bibliográficas al marco teórico. ¿Sí? Bueno, obviamente la definición operacional de las variables. Y tienen que hacer ya un punteo, ¿no?, del tratamiento estadístico que van a hacer con esas variables, ¿no? Para eso tienen que ver la materia bioestadística, ¿no? Que van a hacer, por ejemplo, un promedio, una mediana, van a calcular porcentajes, o sea, ¿qué piensan que van a hacer con esos datos? Esto es provisorio y lo van a mejorar obviamente en ejecución. ¿Sí? Después tienen que hacer la encuesta y el consentimiento a aquellos que necesiten, o el apartado informativo, los que van a hacer online. ¿Sí? Tienen que entregar todo eso. Y bueno, siempre no se olviden de poner el número de grupo, los nombres de los integrantes, el nombre del archivo. ¿Sí? Bueno, no sé si alguna otra pregunta tienen. Profe, ahí arriba que puso sacar la hipótesis y dejar preguntas generales al Perdón, final del me marco. salté. Eso, Sí. o sea, del trabajo sacamos la hipótesis y solamente dejamos La pregunta general. la pregunta. Es decir, algunos tienen preguntas generales y específicas, dejen la general. Listo, Sí, buenísimo. la colocan luego de la justificación. A la pregunta general, después ya van los objetivos, ¿no? Perfecto. Y sigan Gracias. el orden que se les dio en la primera clase de los subtítulos, ¿no? Bueno, gracias. Y bueno, si tienen alguna pregunta más me dicen. O duda con la cursada. Ya hoy entregué las notas de parcial, que fue el promedio
los 3 TP, ¿sí? Están todos, bueno, algunos estuvieron ausentes, pero van al recuperatorio, pero son los menos. Pero la mayoría ha aprobado, cumplido con los plazos y demás. Gracias, profe. No, de nada. Profe, Gracias, perdón. profe. le hago- Sí. todos se quieren ir, yo quiero hacer una pregunta más, pero Sí. le hago una pregunta. Entonces, dejamos todo el marco teórico, ponemos la justificación, la pregunta general, sacamos si había preguntas más específicas, agregamos las 5 referencias y todo lo demás que vimos ahora. Sí. Listo. Al Perfecto. marco 5 referencias, bueno, ya que lo volviste a nombrar, esas 5 referencias sería bueno que sean ya de los antecedentes que habíamos hablado en la clase 1, ¿no? O sea, poner 5 referencias, 5 investigaciones que traten sobre el mismo tema que van a trabajar ustedes. ¿No? Por ejemplo, si ustedes van a evaluar hábitos alimentarios en niños, que esos trabajos hayan evaluado hábitos alimentarios en niños. Y de esas referencias que agregamos, profe, hay que agregar texto al marco teórico. Claro, texto, sí. Diría que pongan ya los antecedentes que ya le va a servir para ejecución. Ok. Y recuerden que tienen las tesinas en el repositorio institucional de la ¿Eso universidad. sería el estado del arte después, profe? Claro, exacto. Y una consulta más, profe. Cuando queremos asociar 2 variables, ahí hay que buscar qué clase de qué clase de cálculo haríamos, pero me parece que no lo dimos en bioestadística, lo que es asociación de 2 variables. ¿Vieron chi cuadrado? Sí. Sí. Bueno, eso es asociación ¿Eso de 2 podrías variables. darlo? Claro, eso sería un ejemplo. Ah, perfecto. Gracias. Profe, una última Correlación pregunta. también, correlación. Vamos Sí. a tener abierto el espacio de wiki para que usted también vaya mirando lo que vamos haciendo, a ver si está más o menos bien. Está abierto, sí. Ok, ¿No ok, está abierto? Sí, está abierto. Está abierto, sí. perfecto. Igual siempre me pueden consultar, no hay problema. En el transcurso, mientras lo van haciendo, me consultan por mail. Por mail es mejor a veces, porque a veces los de plataforma a veces no me llegan inmediatamente. El mail me llega más rápido siempre, ¿no? Llega Bueno, llega rápido y contesta temprano la profe, arranca temprano a la mañana. Arrancamos temprano. 6 AM. Arrancamos temprano.